Buenas tardes, mi nombre es Fabián Albeiro Sepúlveda Aristizábal y en este video voy a realizar el desarrollo del proyecto de Deep Drawing para el curso de elementos finitos. Bien, para este proyecto lo que se debe hacer es formar por el proceso de embutición em, una pieza como la que se puede ver acá, que se trata de una abrazadera para tubos de PVC, por ejemplo. En este caso, la abrazadera a realizar tiene las dimensiones que se pueden ver en esta imagen, en la cual tiene una longitud acá de 10 milímetros, los redondeos son de 3 milímetros, una longitud total de 90 milímetros, con radio de 25 acá para los tubos a utilizar, es decir, em, tubos de alrededor de 2 pulgadas, un poco menos, espesor de la lámina para formar la pieza de 2 milímetros, y acá en estas secciones vendrían 20 milímetros de largo, en los cuales irían estos agujeros para fijar la abrazadera a la pared, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, como en este proyecto se va a realizar la pieza sin agujeros, para poderla realizar en 2D y así facilitar la simulación de esta, este espesor de la lámina acá será de 25 milímetros. Bien, para ello lo primero que se debe hacer es realizar una propuesta del molde para la pieza, que es este que se puede ver acá. Acá tendríamos el molde, el recibidor y la lámina, que para su longitud es necesario tener en cuenta que la lámina debe poseer la longitud de estos 20 centímetros de acá, más los 40 de acá, más el perímetro de esta circunferencia, y con esto se puede hallar la longitud total de la lámina. Adicionalmente, para el, para el desarrollo del proyecto va a ser necesario tomar en cuenta el coeficiente de fricción estático entre los diferentes materiales, que para este caso va a ser un acero para el molde y el recibidor, y la lámina estará hecha de un aluminio, que es de lo que generalmente están hechas estas abrazaderas para tubos, por lo que este coeficiente de fricción estático entre este tipo de materiales, es decir, acero y aluminio, está por alrededor de 0,22, que es el que se va a usar en este caso. Bien, entonces para realizar el proyecto, lo primero que se debe hacer es en ANSYS cargar el módulo de estática estructural. Inicialmente, como se puede ver acá en la presentación, lo que se debe hacer es cargar un material no lineal, ya que se tiene una pieza que se va a deformar eh, por completo, que va a tener una deformación permanente. Entonces, para ello se viene en la parte de Engineering Data, a los materiales, se buscan los no lineales, que están como General Non-Linear Materials, y en estos se ve que el primer material es esta aleación de aluminio no lineal, que es la que vamos a utilizar. Entonces se le da más para que quede acá agregada, y ya una vez agregada se puede cerrar esta parte y directamente pasar a crear un nuevo design model. Acá podemos ver pues lo escrito anteriormente, y ahora acá lo que podemos ver es que lo que continúa es importar la pieza y crear, perdón, las superficies para el análisis 2D a partir del molde en 3D, que se hará con la herramienta de Mid Surface, como se puede ver acá. Bien, para ello entonces lo primero es que se va a importar la pieza desde un archivo externo. Entonces para ello venimos acá al proyecto de Deep Drawing, se abre la abrazadera y se genera en el plano XY. Acá podemos ver que ya se generó la pieza. Entonces, como se mencionó, en Tools, en Mid Surface, se va a utilizar esta herramienta para crear los planos medios de estos elementos. Lo bueno de esto es que al utilizar esta herramienta, él me hereda el espesor que tenía originalmente cada pieza. Voy a hacer esta operación para cada una de las partes. Recordar también que cuando se trata de una superficie se tiene una sola cara de selección, que acá podemos ver que es la primera que toco al generar el Mid Surface. Bien, voy a generar la última operación de Mid Surface. Le doy en aplicar, generar, y acá puedo ver ya cómo me quedan las tres superficies creadas como molde, placa y recibidor. Bien, una vez hecho esto ya se puede cerrar la sección de Design Model,
Y ahora, como podemos ver acá, este paso es fundamental y es cambiar el tipo de análisis a un análisis en 2D. Eso se hace desde la selección de geometría. Acá en análisis type se le pasa a 2D. Una vez hecho esto, ya se puede pasar a abrir la sección de modelo para abrir mechanical. Que como podemos ver acá, ya lo que nos dice el siguiente paso sería colocar como piezas rígidas el molde y el recibidor. Esto debido a que estas dos piezas no se van a mallar, entonces se dejan como cuerpos rígidos, ya que no se van a deformar y no son necesarios para el análisis. Em, y como cuerpo flexible, la placa, que acá podemos ver que se le asigna el material del aluminio no lineal y podemos ver que su espesor de 25 milímetros, igual que para estas dos piezas, espesor heredado luego de realizar las superficies a partir de la operación de Mid-Surface. Bien, acá una vez que abre Mechanical podemos ver que se abre en un plano XY, lo que significa que está correctamente configurado el análisis para 2D. Si le damos en geometría, se puede ver que para el tipo de análisis se tiene por defecto esfuerzo plano. Acá están los diferentes tipos de, de análisis en 2D, pero para este caso, como se tiene un espesor finito, se utiliza el esfuerzo plano. Bien, ahora como se mencionó anteriormente, molde y recibidor deben ser piezas cuerpos rígidos, y esta placa es la que vamos a dar como flexible y se le asignará el material del aluminio no lineal, que voy a mostrar algo antes, y es que para este caso este aluminio en sus propiedades podemos ver acá que es un material bilineal. Esto quiere decir que una vez que llega a su punto de esfuerzo máximo, eh, continúa con un comportamiento lineal y no en curva, lo que significa que es un material bilineal, que es los materiales con los que vamos a trabajar en este caso. Bien, acá en Mechanical, como ya dije, se le asigna el aluminio no lineal, y luego de esto ya se podría pasar a la sección de contactos, como se puede ver acá en las diapositivas, que se crean los contactos. Un contacto es entre la parte superior de la lámina y esta cara del molde, perdón, y la parte inferior de la lámina y la cara superior del recibidor. Y acá se pueden ver las características que se le colocan a la operación, que es un coeficiente de fricción estático de 0.22, como ya se mencionó, por ser entre acero y aluminio. En la formulación será lagrangiana, un factor de relajación de 1 por 10 al menos 2, un pinball radio de 1.5 milímetros, y en el tipo de interferencia que será ajustada al toque. Entonces para ello se viene a contactos. Estos contactos que crea el programa por defecto se deben eliminar, y una vez en este punto entonces se van a crear los contactos de tipo friccional. Como contact debe ser la lámina siempre, entonces para este caso parte superior de la lámina, y la superficie, esta superficie del recibidor que va a entrar en contacto con la lámina. Aplicamos y en el siguiente paso vamos a realizar estas características de los contactos para ambos a la vez. Entonces primero se va a crear el siguiente contacto también friccional. Para este caso, como contact va a ser la parte inferior, la cara inferior de la lámina, y ahora lo que haré será ocultar la lámina para poder seleccionar mejor el target, que será esta cara superior del recibidor, que es la que estará en contacto con la lámina. Em, Bien, acá una vez está seleccionada toda, se le aplica. Puedo nuevamente hacer visible la lámina, pero no lo haré, ya que esto me facilitará el mallado de estas superficies en el paso siguiente. Entonces ahora lo que voy a hacer será seleccionar los dos contactos, y en este punto, con los dos seleccionados, el programa me configura los dos al tiempo. Entonces le colocaré factor de fricción, como ya se mencionó, de 0.22, formulación de aumentada lagrangiana, el normal stiffness, que es el factor de relajación, se le coloca por factor y se le dirá que es 0,01, que es 1 por 10 al menos 2, como ya se había mencionado, y pinball region se coloca como pinball radio, y en el pinball radio del 0,5 milímetros, como ya se había mencionado, y la interferencia se le coloca como ajustada a toque. Ya si se selecciona cada uno, vemos que ambos quedan con esta configuración.
Bien, una vez hecho esto, ya eso sería todo por la parte de los contactos. Ahora se puede pasar a la parte de la malla, que como se puede ver acá, para la malla, bueno, en la diapositiva no está, pero para la malla se van a utilizar primero un sizing que será para estos bordes que son críticos, ya que tiene choques acá la lámina. Cuando se empieza a deformar, esta sección se va a empezar a subir y entonces va a sufrir un choque con estos extremos. Entonces se le va a hacer un refinamiento a estos extremos que en análisis previos se ha visto que si se hace con toda la selección y se le hace un refinamiento de vías, acá me hace las particiones incompletas, entonces no es muy óptimo, por lo que mejor se seleccionan los 4 vértices, se le dice que se va a hacer un refinamiento, un sizing por número de elementos y se le colocará para este caso 10 elementos. Bien, el siguiente paso es con otro sizing, se seleccionan todas las superficies que hacen parte también del contacto, a excepción de esos dos extremos que ya tienen un sizing por tamaño, por número de elementos, perdón. Acá se selecciona cuidadosamente toda la superficie para ambos y se le dirá que para este caso va a ser por tamaño de elemento con 1 milímetro. Bueno, vemos que con 1 milímetro queda demasiado, entonces con 2 milímetros. Acá el paso que sigue en las diapositivas es el de los steps, entonces aún no. Y ahora lo que voy a hacer será colocar visible la lámina y en malla con el selector por cuerpo se selecciona la lámina, se le dan sizing para esta con tamaño de elemento de 1 milímetro. Una vez hecho esto, se genera la malla. Acá se puede ver cómo ya se ha generado la malla. Se puede ver que como la lámina tiene un espesor de 2 milímetros, acá genera, por el tamaño del elemento de 1 milímetro, genera 2 elementos. Bien, ahora el paso siguiente, como muestra la presentación, es configurar el análisis settings, que para este caso se van a utilizar 10 pasos con un tamaño entre pasos de 0,2 segundos para un tiempo total de análisis de 2 segundos. Se van a definir unos substep, que acá se puede ver que serán de 10, mínimo de 1, inicial de 10, mínimo de 1 y máximo de 50. Estos substeps lo que hacen es dividir cada paso de tiempo en pequeños subpasos para ayudar a la convergencia de la fuerza, ya que en algunos momentos se pueden dar cambios muy abruptos que no ayudan al sistema a converger y de hecho podría llegar hasta diverger. Entonces por eso se configuran estos substep para ayudar a la convergencia del problema. Se activan las largas deformaciones y en este caso también por seguridad se van a reactivar, a activar los restart controls manuales por si el problema llega a fallar, poder retomar la solución desde un punto anterior en el cual aún no se tenía el error. Bien, entonces ahora, como ya se mencionó, voy a configurar estos análisis settings. Le voy a decir que serán 10 pasos. En el tabular data se le va a decir, voy a hacer esto un poco más grande, se le va a decir que serán de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 segundos, 1,4 segundos, 1,6 segundos, 1,8 segundos y finalmente 2 segundos. Bien, ahora lo que se hace es posicionarse en este primer paso, clic derecho y se le deben seleccionar todos los steps para configurar todos al tiempo. Este auto time stepping se activa para que se activen los substeps, como se mencionó, entonces será un inicial de 10, mínimo de 1 y máximo de 50 pasos. Adicionalmente, entonces se van a activar las largas deformaciones y el restart control por precaución. Se le coloca que sea manual, que almacene todos los pasos y que almacene el último substep. Bien, una vez hecho esto, ya estarían configuradas toda la sección del análisis settings. Ahora lo que se hace es empezar a colocar los desplazamientos. En este caso la deformación de la pieza se llevará a cabo de desplazamientos que deben ser remotos, de modo tal que esta pieza tendrá acá un desplazamiento remoto de 0 para estar fija y esta de acá un desplazamiento remoto que será para bajar 40 milímetros, que es el recorrido que debe hacer desde acá hasta acá, de modo tal que forme la lámina, que la lámina tome la forma requerida sin que llegue a quedar aplastada.
Los desplazamientos se deben utilizar como en soporte, desplazamientos remotos, esto debido a que se van a aplicar sobre cuerpos rígidos. Entonces, el primero, como ya se mencionó, sería este, y como se puede ver acá en la presentación, se tienen los dos desplazamientos remotos, y acá se puede ver que para el segundo desplazamiento, que es el del molde, es tabular y se desplaza hasta menos 40 milímetros, es decir, baja 40 milímetros. Bien, acá ya se tiene configurado que será para ese, y en este caso, como esta parte del recibidor debe estar fijo, se le bloquean los 3 grados de libertad. Y adicionalmente se crea el otro desplazamiento remoto, que en este caso será para esta parte superior. Aplicamos, será 0 en X, 0 en rotación en Z, y en Y será la componente que se va a configurar como tabular, y en los datos tabulares, perdón, voy a reorganizar este display. Bien, ya reorganicé el display, entonces como lo estaba mencionando, acá este desplazamiento remoto será de menos 40 en Y. Para ello, entonces lo que voy a hacer es inicialmente crear el signo igual en esta segunda fila. Entonces se le dan delete row y ahí ya se crea el signo igual, y ahora lo que se hace es en el último colocarle un desplazamiento de menos 40 milímetros, y ya ahí se puede ver que él solo calcula todos los desplazamientos, pues los puntos de desplazamiento que va a llevar para cada paso de tiempo. Una vez hecho esto, se puede ver acá que la malla se desactualizó, entonces la vamos a limpiar, y se genera nuevamente. Acá se puede ver que ya se generó la malla nuevamente. Entonces ahora en la parte de solución lo que se va a hacer es darle que presente las deformaciones totales y los esfuerzos equivalentes de von Mises. Una vez hecho esto, entonces se va a colocar a solucionar el sistema, y se va a mostrar aquí la convergencia de la fuerza para ver cómo va llegando a la solución del problema. Vemos que por ser un análisis en 2D, realmente el proceso es rápido, relativamente rápido. Vemos que ya lleva 87 iteraciones y un 34% de la solución encontrado. Vemos que va en 0.7 segundos, 0.8 en este momento. Una solución que realmente no toma mucho tiempo. Como ya se mencionó, claro, debido a hacer un análisis que se está simplificando a 2D. Si se estuviese haciendo en 3D, el análisis sería mucho más demorado, podría llegar a tardar horas, e incluso un día completo, algunos análisis según la complejidad de la pieza y los diferentes choques que tenga la lámina, por ejemplo, entre contactos, que podrían generar problemas a la hora de simularlo en 3D, lo que requeriría refinamientos de malla o de substeps. Bien, voy a pausar y en cuanto se solucione, regreso. Vemos que ya está a punto de solucionar, entonces acá, como se puede ver, ya la presentación termina acá, en la que se pedían las deformaciones totales, que como máximo es obviamente los 40 milímetros que se desplazó, es decir, que desplazó la lámina acá. Y como esfuerzo total se tenía de 451,05 megapascales. Vamos a ver en esta ocasión cuánto arrojó de resultados. La deformación, como era de esperarse, se tiene la deformación máxima en este punto. Se ve que queda la pieza formada. Acá podemos ver cómo es el proceso de deformación. Aquí se puede ver, un momento que cargue, se puede ver cómo choca en estos puntos y empieza a aplanar esta sección. Continúa acá, vemos cómo se aplana por completo y ya llega al final. Como se mencionó ya, pues de 40 milímetros como deformación máxima en este punto, que es el que más se desplaza, y los esfuerzos equivalentes. Acá es bastante interesante observar cómo acá se puede apreciar un poco el eje neutro, inclusive si se refinara un poco más el tamaño de malla de esta barra, por ejemplo a 0.5 milímetros en lugar de 1 milímetro, se podría apreciar aún mejor este eje neutro de la barra, que se puede ver acá. Acá podemos ver que como es un resultado similar, 404,6 megapascales, se puede ver acá cómo se va mostrando el eje neutro, por toda la superficie de la barra se puede ver cómo se va formando. Y acá ya se puede ver la barra completamente formada con un esfuerzo máximo de 404,6 megapascales, que está en estas secciones
que son las secciones a las que mayor esfuerzo están sometidas debido a este redondeo y a que por aquí debe continuar entrando la lámina una vez que está formándose. Bien, una vez hecho esto, adicionalmente se van a pedir otros resultados que serán el error acá en el esfuerzo y los equivalentes plásticos. Estos dos resultados para lo que sirven es el error, lo que sirve es para mostrarnos la energía de disociación que se tiene para doblar esta lámina en la forma deseada, y esta es una energía que se va acumulando en los dobleces. Entonces, por lo tanto, esta energía debería ser máxima en estos puntos de acá donde se está dando estos redondeos, que es el mayor doblez. Y los equivalentes de deformación plástica, las deformaciones plásticas es el porcentaje de deformación plástica que se tiene en la pieza, y esto nos ayuda a conocer dónde se pueden encontrar esfuerzos residuales en la pieza, lo que nos ayudaría a determinar si es necesario, por ejemplo, algún tipo de tratamiento térmico luego de formada la pieza para liberar algunos de estos esfuerzos residuales. Bien, y por último lo que se va a hacer es calcular la fuerza necesaria para la deformación de esta pieza en la geometría deseada. Esto porque, como bien se sabe, la fórmula de la presión es fuerza por área. Entonces, si yo llevo este diseño a desarrollarlo en una máquina de potencia hidráulica, esa máquina me va a decir la presión hasta la que puede llegar. Entonces, con esa presión y la fuerza encontrada acá necesaria para deformar esta pieza así, podría calcular el área del cilindro necesaria para llevar a cabo la operación, y así ya se podría comprar el cilindro necesario para la operación. Esto se hace desde la parte de probeta con un force reaction, y se le dice para el desplazamiento 2, y acá ya se puede ver. Entonces ahora lo que se va a hacer es correr la solución. Esta vez no tarda nada debido a que la solución ya estaba calculada, simplemente es calcular otros factores. Acá, como podemos ver, se tiene para el error, como se había predicho, mayormente de 4 metros por joule, creo que es esto, de 4,36 en estos extremos, y en este extremo también, que es el de máxima deformación, es donde más energía de disociación se puede acumular. Adicionalmente, acá en la deformación plástica también se puede ver que mayormente está concentrada en estos puntos y que tiene un porcentaje de deformación plástica de 0,16. Bien, como se mencionó, en estos puntos de los redondeos donde podría llegar a ser necesario, de ser mayor, podría llegar a ser necesario procesos de calentamiento para liberar estas tensiones. Y acá en el force reaction se puede ver como acá en la gráfica 11.931, es decir, 11,9 kilonewton para la deformación total de esta pieza, es la fuerza que se requiere, con la cual se podría llegar a calcular el diámetro del cilindro necesario, sabiendo la potencia de la máquina de potencia hidráulica que se va a utilizar para el proceso, y así poder comprar el cilindro necesario para el proceso. Bien, una vez obtenidos estos resultados, acá se puede ver pues en 3D. Un momento, voy a ocultar el molde y el recibidor para tener una mejor vista. Acá se puede ver pues cómo queda formada la pieza, también acá con los esfuerzos equivalentes, y también se puede ir viendo cómo se va dando el proceso de formación en la pieza hasta estar completamente formada, que sería ya en este punto final, que es en el que ya se tendría pues completamente formada la placa para la abrazadera de tubos. Lo único que faltaría acá es de hacer el análisis en 3D, añadir acá los agujeros que irían soportando la placa, donde irían los tornillos que soportarían la placa. Bien, con todos estos resultados obtenidos, eso sería todo por este proyecto de Deep Drawing. Muchas gracias.